Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una vez más a Milim, Historia de las Diásporas con Alicia Benmergui. Hola Alicia, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Jorge? Bueno, Jorge, antes que nada, acá ha sido verano, es decir, es todavía verano, nosotros nos fuimos de vacaciones y no tuve oportunidad de felicitarlos por el aniversario de 10 años de la radio y por la oportunidad que yo tengo de hablar de estas cosas de historia que para mí es muy valiosa e importante. Así que los felicito a ustedes por la hazaña y por el enorme esfuerzo de haber llegado a cumplir estos 10 años y por todo lo que hacen por la cultura judía en general, no solo la judía, la cultura sefaradí, que es tan importante, y que me congratulo de formar parte de la gente que trabaja en este medio tan valioso, en tiempos duros, donde hacer lo que ustedes hacen es, en la Argentina eso se llamaría, creo que una vez lo dije, una patriada, un enorme esfuerzo por amor por las cosas que uno tiene y por las cosas que hace. Bueno, te acepto las felicitaciones porque justamente tú formas parte del destino de esas felicitaciones. Y vamos a seguir porque ese es nuestro camino y estamos inmersos en el mundo de Sefarad justamente, en entender Sefarad, un enorme capítulo al que hemos subdividido y hoy llegamos creo que a la 11ª parte porque la importancia de el capítulo español en la diáspora judía ha sido fundamental. Y estamos llegando también a una fecha que va a ser histórica, solamente, digamos, superada en cuanto a fecha por la propia fecha de la expulsión de 1492, pero 101 años antes se produjeron una serie de sucesos que anticiparían lo que luego acabaría convirtiéndose en la expulsión. Estamos hablando de finales del siglo XIV en España. Exactamente. Y una de las razones por las cuales quiero hablar de esto es porque, bueno, en este momento está de mucha actualidad el tema de que el gobierno español ha decidido otorgar la nacionalidad a los descendientes de sefaradíes. Y entonces la pregunta es, ¿quién es sefaradí? Y el otro día estaba leyendo un artículo que un poco me causó cierta gracia y otro poco cierta indignación. Ha sido escrita por un descendiente de una familia Gómez, un norteamericano, y él quiso saber por qué él estaba tan orgulloso de esa ascendencia sefaradí. Y un poco me molestó la conclusión, esto es personal, ¿no? Donde como que él no encontró nada en España que mereciera en este momento ser valorado por el pasado judío. Y lo que yo me preguntaba es que, bueno, tal vez en la actualidad ha quedado muy poco. El poder político en realidad lo tuvieron los musulmanes, así que todo lo que uno puede ver, sobre todo en Andalucía y en gran parte del territorio español, tiene que ver con quién detentó el poder político, porque por eso están los restos de las grandes mezquitas y una serie de cosas, pero tampoco me parece tan importante destacar la presencia judía, esta presencia continuada, esta historia que tuvo lugar, que por eso, y como este hombre no tenía ni idea, me parece importante señalar algunas cosas que la gente habitualmente desconoce. Así que, si te parece bien, le dedicamos este programa al señor Gómez. Gómez, no creo que fue uno de los primeros que vivió en Estados Unidos. También tiene un enorme valor histórico su apellido y todo lo que hicieron estos judíos sefaradíes en Estados Unidos. Pero esto, lo que hicieron los judíos ibéricos en la península en esos más de 1000 años que estuvieron, le prestan a él esa fuerte identidad que tiene y que es importante, por lo menos para mí, conocer y repasar un poco. Bueno, lo que quiero contar es que tiene que ver un poco, para empezar, con la historia del Reino de Aragón. Lo que cuenta este historiador tan importante que fue Yitzhak Baer es que uno de los reyes mejores que tuvo desde el rey Jaime I, como vos dijiste, Jauma, fue el rey Pedro IV. Y el rey Pedro IV parece ser que fue un rey bastante benévolo con los judíos, por supuesto, vamos a decir benévolo entre comillas, pero más benévolo que otros, por ejemplo.
Así que tenemos que a partir de 1348, cuando fue la terrible epidemia que liquidó la mitad de la población europea, la mitad de la población europea murió en esa terrible peste, y los judíos también se murieron igual que el resto de la gente, pero fueron acusados de haber sido los que desataron la peste negra. La calumnia fue que los judíos envenenaron las aguas y los pozos donde la gente tomaba agua. Así que queda despoblada Europa de cristianos y también de judíos. Una vez en una clase de historia medieval, después que la profesora explicó esto, yo hice así un comentario que a veces no puedo evitar hacer, que dije que de qué gente tan fuerte descendemos nosotros, por lo menos los que provenimos, los descendientes de Europa. Y entonces ella estaba muy imbuida en lo que estaba hablando, me dijo, ¿por qué? Le dije, y piense todas las cosas que resistieron los sobrevivientes. Resistieron a semejante peste, a muchísimas otras cosas más, pero sobre todo un grado de fortaleza muy grande, por lo menos en el aspecto orgánico. Bueno, entonces tenemos que hay para 1348, en lo que es el reino de Aragón, judíos expulsados, ha mermado la población judía porque han muerto en esta peste, porque hubo judíos expulsados también, hubo judíos convertidos por la fuerza, y entonces había en cierto modo disminuido la población. ¿A qué se dedicaban los judíos por esa época? Había en 1360 más o menos judíos que se dedicaban al comercio y a la manufactura de telas. En Valencia, por ejemplo, se dedicaban al comercio de las materias primas, compraban lana de oveja y grano. No hay que olvidarse que los judíos tenían gran dedicación en la manufactura de telas, las tejían, las hacían, las teñían y las vendían. Y también se dedicaban al comercio marítimo. Pero la mayor parte en esa época de los judíos aragoneses eran pobres, pertenecían a gente no tenían grandes recursos económicos y se dedicaban, eran campesinos y se dedicaban al cultivo de las viñas en pequeñas fincas. No había grandes terratenientes. Eran y en todo lo demás que desarrollaban eran modestos tenderos o artesanos, nada que hablase de grandes riquezas. La gente que tenía grandes fortunas era extremadamente reducida. ¿De qué protegía al rey Pedro IV a los judíos, a sus judíos en esta época? Los perseguía sobre todo de las persecuciones religiosas, sobre todo desatadas por la Iglesia. Y además tenía también un mérito que en esa época se expandió en ciertas cortes europeas, que tenía que ver con el carácter de la cultura humanista, que hizo su gran florecimiento y su gran expresión, tuvo su gran expresión, sobre todo en Italia, sobre todo en la Florencia de los Medici, pero también de otras casas nobles italianas. Entonces este hombre que quiso ser culto e ilustrado, y esto es valioso en una época donde la cultura no tenía un gran valor sobre todo para la nobleza, y este hombre que tuvo ese rasgo se rodeó de una playa de judíos médicos, de traductores. Nunca hay que olvidarse que una gran función que cumplieron los judíos desde la antigüedad y durante toda la Edad Media es que eran traductores, hablaban varias lenguas y así fueron transmisores de la cultura griega, de la cultura latina y después de la cultura árabe a los reinos cristianos. Eran astrólogos, y cuando digo astrólogos estoy diciendo también astrónomos. En esa época no había ciencia. Hay que saber que la ciencia nace recién en la Inglaterra del siglo XVII, la ciencia como tal. Eran constructores de instrumentos astrológicos, de relojes, y eran cartógrafos, así también como alquimistas y hábiles artesanos en algunas artesanías que necesitaban y requerían
grado importante de especialización. No se recuerda, además de él, del rey Jaime I, un rey que le ofreciera tanta protección a los judíos como lo hizo este. Por eso estos sabios, estos estudiosos, esta gente formó parte también de su cortejo o de su corte de estudiosos, que eso le dio gran lustre a él y para los judíos fue extremadamente importante por el desarrollo cultural que les permitió obtener en esta época. Para 1370 hubo otra terrible epidemia y en este caso esta epidemia diezmó a los judíos de Barcelona, sobre todo a la población joven. Así que la población barcelonesa judía se empobreció, estaba constreñida a vivir en el mismo cal en el que había vivido siempre, que se había hecho muy estrecho e incómodo, el que estaba cerca de la catedral, y también del barrio, creo que se llamaba San Aguja. Era muy reducido el espacio donde los judíos podían vivir, no siempre ellos tenían eran poseedores de las viviendas en las que habitaban, muchas veces se las alquilaban a los cristianos, y la mayor parte de los judíos que vivían en Barcelona por ese tiempo eran la mayor parte de ellos artesanos, eran tejedores, eran tintoreros, eran sastres, eran zapateros, eran torneros, herreros, y algunos eran joyeros muy afamados, y tan afamados eran que eran requeridos para la fabricación de objetos o de joyas para el uso religioso del culto cristiano. También eran encuadernadores, coraleros. El trabajo del coral era algo muy tradicional en los judíos, y también mozos de cuerda. Por supuesto, como siempre, eso nunca había dejado de ser así, había médicos muy afamados. Pero de lo que estoy tratando de explicar es que los judíos eran artesanos, no eran grandes magnates ni grandes señores, y que se ganaban la vida trabajando duramente, y que esa capacidad artesanal que tenían era muy necesaria para esa vida que se desarrollaba en la Edad Media. Un ejemplo de lo que pasó, porque a veces hay que mirar y tener una visión del conjunto, y es cierto que la gente que es muy importante, los banqueros, los financistas, por el tema de la expulsión de los judíos en 1492, o los médicos, son gente extremadamente importante, pero los buenos artesanos y la gente que sabía desarrollar bien su oficio eran tan importantes para la vida cotidiana de la gente como aquellos. Y el caso fue que cuando se van los judíos que pueden, se van a Portugal, en un momento dado, cuando los expulsan, se dan cuenta en Portugal que se han perdido grandes, la importante población judía que desarrollaba tareas que los otros no, por ejemplo, la elaboración de cuerdas, y no sé por qué, puedo imaginarme que tal vez en España haya ocurrido lo mismo. De todos modos, para esa época, estamos hablando ya de finales de los posteros años del siglo XIV, se iba creando una atmósfera cada vez más tensa y más peligrosa para la existencia religiosa y política, y por qué no social, de estos judíos. Era muy escasa de los notables que habían vivido en Barcelona, quedaban una exigua parte de ellos, pero fueron tan importantes de alguna manera y tan importantes para el judaísmo que la escuela, la Academia Talmúdica de Barcelona, recuperó toda su grandeza y toda su importancia en esta época. Eso habla de una enorme capacidad por parte de la gente que la dirigía. Y dos de estos judíos muy notables fueron Hasai Crescas, y el otro fue Céset Perfet. Digo Céset Perfet, creo que es un perfecto nombre catalán, y este hombre fue uno de estos que se ocuparan de esta escuela talmúdica. También otro lugar centro de saber rabínico muy afamado y muy importante
estuvo ubicado en Gerona. Así que este es más o menos el panorama, y ahí tenemos que incluir, y no podemos dejar de hablar de lo que era, sobre todo, las Islas Baleares de Mallorca. Hoy estaba pensando y estaba mirando, nunca supe que la comunidad judía de Mallorca fue una de las más ricas y más importantes de la Edad Media, a lo largo de toda la Edad Media. Por lo menos eso es lo que afirma Baer, porque se encontraban en el corazón de las rutas de los mares de aquella época, del comercio marítimo de aquella época, y sobre todo del comercio del Mediterráneo. A pesar de que estos judíos no eran navegantes, generalmente alquilaban los barcos, pero parece ser que eran extremadamente ricos y poderosos. De todos modos, la pasaron muy mal hasta que la isla es conquistada por Pedro IV, pero ya para 1391, como vos contaste y dijiste, estos judíos se tuvieron que ir de ahí y se fueron a Argel, a la ciudad de Argel, donde se habían ido procurando con anterioridad instalarse como lugar de refugio, porque el ambiente no era muy propenso a la existencia judía. Bueno, si te parece, Alicia, aquí vamos a hacer un paréntesis. Vamos a resumir en este capítulo todo el esplendor que vivieron, ese paréntesis de gloria que tuvo en la vida judía en la corte de Pedro IV de Aragón, y ya en el próximo capítulo hablamos de la parte de los problemas que empiezan a haber luego. Bueno, cómo no. Pues aquí nos despedimos. Recordamos a los oyentes que esta y otras historias la pueden encontrar en la página web milincultural.com.ar, y si les interesa pueden recibir en su correo electrónico cada 2 semanas un boletín sobre historia judía, suscribiéndose a cultural@arnet.com.ar. De momento, muchas gracias, Alicia, y nos volvemos a oír dentro de 2 semanas con más historias de la diáspora. Bueno, cómo no, ahí nos vemos.